Educación de Comisiones Obreras, Mercedes Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Y también con su homólogo en UGT, Lorenzo Prados, muy buenos días. Buenos días, Esther. Evidentemente tenemos que empezar por lo que ha sido la noticia de las últimas horas, y es que finalmente las reválidas no tendrán efectos académicos. Su misión será comprobar el nivel educativo de los alumnos, tanto en primaria como en secundaria, y finalmente en bachillerato la prueba será similar a la selectividad, tanto desde el Ministerio como desde las comunidades. Se ha calificado de acuerdos sin precedentes. No sé si compartís este calificativo. Sí, completamente, vamos. Era algo que llevamos demandando desde el principio de la nueva ley, de la LOMCE, ¿no? Pero realmente, además, no solamente no se evaluará a los alumnos, sino que lo que se va a evaluar es el sistema, cosa que nos parece mucho mejor. Quiero decir, hay que mejorar el sistema. A los alumnos ya se les evalúa continuamente, ¿no? Se les evalúa desde que inician la primaria, con evaluaciones trimestrales, evaluaciones a final de curso, y yo creo, y en general todas las organizaciones sindicales y la comunidad educativa creemos que no hace falta más reválidas. Entonces, está bien que la reválida la planteen ahora como una evaluación del sistema, ¿no? Y a partir de ahí pues se puede mejorar cosas. Sí, lo que pasa es que lo triste de esto es que tengamos que estar en esta situación y que sea la presión social la que haya hecho que algo que no debía de haberse puesto en marcha se haya hecho. Es decir, que no tenemos la sensación de que estamos caminando en el buen sentido, salvo que de verdad un pacto por la educación acabe con todas estas cosas. Es decir, no puede ser que una presión se ejerza en la calle para que se cambien determinadas cosas como son las reválidas, que era un tema que sangraba y que los estudiantes en los últimos días han visto cómo, bueno, sus esfuerzos se ven recompensados al final. Pero tenemos que esperar todavía a que el decreto las quite del todo, porque en vigor están. Esperemos que de alguna manera ahora se retracte el Gobierno y nos haga un decreto que lo elimine. Que los elimine definitivamente, porque Mercedes apuntaba que ya hay evaluaciones trimestrales y que serían suficientes. Pero ¿qué os parece que sean las comunidades las que decidan qué centros sí y cuáles no hacen estas pruebas de evaluación? Bueno, en principio cualquier sistema tiene que tener de alguna forma elementos para testar cómo va funcionando. En este caso lo elige la comunidad, también puede ser algunos centros que se ofrezcan voluntarios, si así se considerara, ¿no? Pero lo que no se debe hacer es por imposición a todo el mundo. Entonces, si vamos a testar el sistema, nos parece bien. Si vamos a evaluar a los alumnos y vamos a hacer una comparación de centros y vamos a poner las energías en la evaluación en vez de en el aprendizaje, entonces no nos parece bien. No sé, Lorenzo, algo que añadir al respecto, porque sí que es verdad que Mercedes apunta que al final se va a llevar a una comparación entre centros, y yo no sé si ahí se puede empezar a becar las comparativas odiosas entre centros concertados y privados y centros públicos. Lo que había antes y que teníamos mucho miedo es que hubiera un ranking de centros, que indudablemente eso iba a repercutir muy negativamente en todo el sistema educativo, porque todos los centros no se pueden evaluar de la misma forma y no pueden tener los mismos resultados, puesto que habría que conocer parámetros muy distintos, como pueden ser los condicionamientos del entorno y de la sociedad donde se desenvuelven esos centros, que es indudable que pueden repercutir en el examen final de ese centro. Nos temíamos que eso fuera algo nefasto para la educación, pero yo creo que con lo que hay ahora, con lo que se puede quedar, no habrá el problema de los rankings, serán los propios centros seguramente los que de alguna manera decidan evaluarse, pues de acuerdo con la propia administración educativa de la comunidad, que yo creo que eso es bueno, porque indudablemente la evaluación de los centros debe de hacerse para saber cómo va a estar el sistema educativo. Pero el ranking era terrible, Os quería preguntar también por esa prueba final de bachillerato, que finalmente va a ser similar a la prueba de acceso a la universidad, conocida popularmente
como selectividad. ¿Qué os parece? Bien, la comunidad educativa estaba contenta con este sistema de acceso, ya había una tradición cómo preparar la prueba, es una prueba que es difícil, es verdad que los alumnos tienen que prepararse a lo largo de primero y segundo de bachillerato, los esfuerzos los hacen fundamentalmente en segundo de bachillerato, cuando ya van tomando las decisiones, y es una prueba que no solamente hay que conocer la prueba, sino también la mecánica de luego cómo van a tener el acceso a la universidad. Y esto es un tema que es difícil, que hay que conocer, que los alumnos deben prepararse. Estamos a finales de noviembre y hasta ahora los alumnos de segundo de bachillerato no sabían qué iba a pasar con ellos ni cómo se les iba a evaluar. Entonces esto ha sido un poco lamentable, ¿no?, que hayamos tenido que esperar hasta finales de noviembre para tomar una decisión así. Sí, ha sido absolutamente caótico. Que 3 meses los alumnos y los profesores no sepan cómo se van a preparar los alumnos, porque indudablemente lo que se vaya a hacer es importante. Se temía que fueran 8 asignaturas las que se evaluaran, que fueran de primero y de segundo de bachillerato. Bueno, ahora definitivamente parece ser que se quedarán en 4 troncales, más 2 específicas para aquellos que quieran subir nota. Lógicamente, la forma de los centros, la forma en que los profesores van a afrontar la preparación de los alumnos es totalmente distinta, y desde luego además a ellos les deja la tranquilidad de que de alguna manera ya saben a lo que se enfrentan, que como decía Mercedes, todas las pruebas son un examen y te juegas mucho en ello, pero desconocer encima de lo que te vas a examinar, si van a ser unas asignaturas u otras, era realmente complicado para los centros. Esperemos que esto ya nos haga centrar a todos hacia la prueba de acceso a la universidad. ¿Se puede interpretar este paso atrás, este nuevo diseño de ese examen como una vuelta a un sistema anterior a la LOMCE? Ese es uno de los problemas que tenemos. Yo creo que, por eso decía al principio, que tendríamos que intentar pensar que es lamentable que estemos discutiendo de esto, porque tendríamos que estar discutiendo sobre un sistema educativo estable en el que lo único que hacemos es, bueno, pues mejorar aquello que esté mal. Lo que no puede ser es que tengamos tantas leyes de educación y que se espera que cada vez que cambie un gobierno tengamos otra nueva. Es decir, en eso no podemos estar. Yo creo que este paso atrás supone el reconocimiento de que tiene que haber un pacto por la educación. Y yo creo que eso es lo más importante. Más importante que decir voy a quitar aquel tema o voy a suprimir aquello otro, es que de alguna forma el reconocimiento implícito de que se necesita un pacto por la educación está presente en el debate. Ese paso atrás que apuntaba Lorenzo, ¿se puede interpretar como algo que se ha evitado decir, por cierto, que es un pequeño paso para tumbar la LOMCE, entre otras cosas, porque se quiere llegar a ese objetivo final de conseguir un pacto estatal por la educación? ¿Cómo debería ser ese pacto, Mercedes? Hombre, ese pacto debe tener en cuenta la comunidad educativa completa, cosa que la actual ley, la LOMCE, no la tuvo. Entonces pensamos que bueno, es un primer paso, nosotros pensamos que es esperanzador, que podemos tener la alegría de que quizá esto tenga una reversión. También la situación política actual en el gobierno estatal es distinta, las fuerzas políticas son distintas, entonces pensamos que sí que puede haber una presión y que ya no se puede legislar con mayorías absolutas, entonces hay que escuchar y hay que ver lo que la población y la comunidad educativa está demandando. El paso atrás por la LOMCE es fundamental. Nuestras 2 organizaciones indudablemente están desde el principio no solo opuestas, sino muy beligerantes a esta situación que generaba una indefensión en muchos terrenos. Por lo tanto, yo sí creo que es un paso atrás y además creo que es importante. Lo que pasa es que nos queda un largo recorrido porque, lógicamente, es una ley orgánica y el trámite para derogarla y tener nueva va a costar. Pero indudablemente me parece que es el camino que se ha iniciado para tener un pacto por la educación que, como decía Mercedes, tiene que ser oyendo a toda la comunidad educativa. Los profesionales de la educación deben de estar presentes para, independientemente de las ideologías, hacer algo que sirva para todos y que se pueda mejorar. Lógicamente nada es estable, y menos en unos momentos en que la sociedad es tan cambiante con los medios de comunicación que tenemos. Es decir, que algo hay que hacer, pero algo hay que hacer bueno, y ese es el pacto por la educación que creo que estamos en el camino. Lorenzo, lo mencionabas antes y lo vuelves a apuntar ahora, los sucesivos cambios de leyes de la educación. En concreto, en 38 años hemos tenido 7 leyes distintas de educación. Al final parece que la educación, en vez de ser materia fundamental para vertebrar un Estado, es cuestión de partido. ¿Qué haría falta para conseguir un sistema educativo más estable? Pues yo creo que hacer una ley
que contemple a todas las ideologías, es decir, una ley que contemple el sistema educativo nada más. Pero ¿cómo se ataja esa tentación de que el que llegue después no quiera Pues poner su granito de arena, yo su creo que apellido? haciendo un pacto por la educación en el que estén involucrados todos, que yo creo que hubo un momento en el que estuvo a punto de hacerse hace unos años. Si recuerdas, cuando estaba Gabilondo, yo creo que faltó el paso final, faltó la aprobación del Partido Popular para que ese pacto por la educación lo hubiéramos tenido, que se hubiera ido mejorando con los distintos gobiernos. No me cabe la menor duda que los gobiernos lo pueden mejorar, pero no que cada gobierno haga una ley. Como tú decías, Esther, 7 leyes, yo creo que es demasiado, porque eso supone que los profesores tienen un cambio permanente, los alumnos tienen un cambio permanente, es decir, cambiamos de gobierno, cambiamos de ley. Estructuras distintas, formatos distintos, currículos algo distintos, es decir, no es posible. Yo creo que necesitamos eso, esa estabilidad. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que está contando Lorenzo. Es necesario un pacto por la educación, un pacto no a cualquier precio, un pacto que necesita también su tiempo de elaboración, porque no puede ser arrebatado ahora. No, es que necesitamos dar una solución política a esto. No, en el pacto tienen que participar muchas personas, muchas partes de la comunidad educativa, y entonces esto hará que de alguna manera cada gobierno que entre no quiera poner su impronta, porque si ya se ha visto reflejado y ya ha puesto sus medidas, las medidas no pueden ser paso de A a B de forma drástica, y además no solamente los alumnos cambian, hay algunos que se ven, por ejemplo, los alumnos que acaban de empezar con el 11, llevan poco tiempo y su sistema educativo se trastoca a mitad de camino, o sea, es necesario que estemos por encima de esto. Y el otro día, viendo un documental de la educación en Finlandia, pues se pueden hacer cambios, y yo creo que ahí está la capacidad de algunos países que han mostrado esfuerzos, pero también dinero, y esto es importante, o sea, no se pueden hacer cosas sin dinero. Entonces es importante que parte de los presupuestos se dediquen a educación, porque no se pueden mejorar las cosas, se pueden trabajar mejor, se puede dar formación al profesorado, se puede invertir en nuevas tecnologías, pero casi nada es gratis, entonces hay que hacer una apuesta también económica. Tenemos que oír, Esther, perdona, tenemos que oír de que los aspectos económicos de un país incidan directamente sobre la educación. Es decir, yo creo que es algo que tiene que estar estable si creemos de verdad que la educación es el futuro del país, porque es indudable que lo que estamos haciendo es educando los que después tienen que estar al frente del país en todas las profesiones. Por lo tanto, algo tiene que hacerse para que esa estabilidad se mantenga, y eso indudablemente, como decía Mercedes, son con los dineros. Es decir, asegurar que un sistema educativo tiene los suficientes presupuestos como para que en determinados momentos como los que hemos pasado no hagan que el sistema educativo sea la moneda de cambio para sacar dinero de donde no hay. Esto me lleva a algo que os quería preguntar cuando hablabas de los dineros. Ya que estamos hablando del sistema educativo, de diseñarlo, tradicionalmente desde las confederaciones de empresarios se ha apostado por modelos educativos, resumiéndolo de un modo muy simple, que profesionalicen a futuros trabajadores. Y por otro lado, hemos visto en las últimas horas la conferencia episcopal que vuelve a reivindicar la enseñanza de la religión como una materia troncal dentro del sistema educativo. ¿Qué os parecen estas dos opciones? La de tener trabajadores y la que la religión tenga un mayor peso en el currículo. Yo creo que, desde luego, la religión yo creo que no debe estar dentro del currículum. Creo que debe formar parte de algo íntimo de la familia y que hay que respetar, pero que debe de ser en el ámbito familiar donde se debe dar, y para eso se tiene la iglesia y se tiene, pero no en los centros educativos. Creo que de los centros educativos la religión no debe estar, desde luego, como troncal para nada, en absoluto. Vamos, no me parece que la religión sea un elemento troncal en ningún sistema educativo. Nosotros estamos absolutamente opuestos. Y la profesionalización, yo creo que lo que tenemos que hacer es educar a los alumnos indudablemente en una línea de trabajo que sirva para que ellos después puedan elegir su profesión. Es decir, no tenemos que huir de lo que se hacía hasta ahora, que a los alumnos con una determinada edad, de 12, 13, 14 años, ya los lleves hacia un camino que sea o la formación profesional o el bachillerato, que los separaban, y además los separaban de una manera absolutamente errónea, porque la formación profesional, digamos que volvía a ser un camino de segundo orden,
y eso es algo que no debemos de permitir. Yo creo que a los alumnos hay que prepararlos para un conjunto de cosas hasta una determinada edad y después que sean ellos mismos los que puedan elegir el camino que pueda llevarles hacia lo que quieran. Mercedes. Bueno, yo y la opinión de mi sindicato con respecto a la religión está claro, queremos una escuela laica. Por supuesto que durante un tiempo reflejó cómo era una España y la escuela tenía que dar bueno, pues solución a unas familias y tal. Ahora mismo no lo vemos así, vivimos en una España muy plural, con muchas religiones y bien, pues como decía Lorenzo, creo que es algo que pertenece al ámbito familiar y que bueno, pues quizá la escuela deba hacer ese camino de transición a pasar a otro ámbito de la religión y por supuesto que no sea una asignatura evaluable. Entonces creo que desde la libertad pues todos podemos encajar y encontrar nuestro sitio. Y luego por otro lado pues creo que la escuela debe dar una educación integral, ¿no? También, o sea, no solamente para la formación profesional, que es un pilar muy importante, nosotros como adultos lo vivimos, nos lleva muchísima parte de nuestro tiempo, pero no todo en la vida es el camino laboral, ¿no? Tenemos que crear pensamiento crítico, tenemos que formar a los alumnos en habilidades sociales, en el deporte, en las artes, en la creatividad, todas estas materias que se pueden ver de forma transversal en el currículum a través de distintas asignaturas, ¿no? Pero todo eso es importante. Entonces, la profesión, encontrar el camino por el que luego vas a poder participar, sí, pero no solamente para los alumnos jóvenes, ¿no? Muchas personas han tenido que rehacer su camino ahora con la crisis económica. Educación también debe dar salidas profesionales y formación para todas estas personas. Entonces, yo creo que es ahí el camino por donde debemos caminar. ¿Os parece? Abordamos ya un poquito la situación de la educación en la región y me gustaría abordar unas palabras del consejero, de Ángel Felpeto, que anunciaba que el alumnado será el protagonista del proceso educativo teniendo en cuenta sus capacidades y su esfuerzo. ¿Qué pedís para que estas buenas palabras sean realidad? Bueno, pues mira, fundamentalmente, para que el alumnado sea el que lidere su propio proceso, pues el alumnado tiene que tener unas buenas condiciones dentro del aula. Unas buenas condiciones significan ratios más bajas, que vamos en el proceso, pero necesitamos más, ¿no? El alumnado tiene que tener, dependiendo de sus capacidades y condiciones, pues hay alumnado con discapacidad, hay alumnado con altas capacidades también, hay alumnado que todo esto tiene que tenerse en cuenta en la escuela, ¿no? Y para eso necesitamos recursos, necesitamos profesionales que puedan atender a todas estas demandas que los alumnos, distintas tipologías, van necesitando. Sí, es que efectivamente lleva razón Ángel Felpeto. El alumno es el protagonista, indudablemente. Pero claro, para que sea el protagonista, como decía Mercedes, los medios son fundamentales. Dice un proverbio africano que se necesita toda una tribu para educar a un niño, y a nosotros lo que han intentado hacernos es que para educar a toda una tribu con un profesor bastaba. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las partes. Efectivamente, si el alumno quiere ser protagonista, y cada alumno es distinto, es decir, la atención a la diversidad de los alumnos es absolutamente fundamental. Para eso necesitamos, lo que decía Mercedes, las ratios más bajas, y necesitamos una atención del profesorado que sea mucho mayor. Cuando digo mucho mayor es que pueda haber profesorado para atender las distintas capacidades que tengan los alumnos, si queremos que sea el protagonista de su propio aprendizaje, porque si no, el protagonista es el profesor, que lo hace para todos y todos los intenta dar con la misma tabla. No puede ser. Cada alumno necesita lo suyo y por lo tanto se lo tenemos que dar. Eso, volvemos otra vez a los dineros, volvemos otra vez a tener un sistema educativo que garantice que esos programas de atención a la diversidad están puestos en todos los centros, que garantice que efectivamente, como dice Ángel Felpeto, el alumno sea el protagonista. Los dos mencionabais los ratios. Yo no sé si compartís entonces esa denuncia hecha por el Partido Popular de que no se están cumpliendo la reducción de los niveles de ratio contemplados por la normativa. Hombre, ahora mismo estamos en un proceso de bajada de ratios. Exactamente, nuestros servicios jurídicos no han demandado esto porque también nuestra acción sindical va en otra línea, va en la reclamación, en la negociación, y a partir de ahí vamos viendo el camino de la bajada de ratios. De hecho, este año ya están en educación infantil a 25 alumnos, esperamos que para el curso que viene, primero de infantil, también baje, y bueno, deseamos que también estas ratios se vayan bajando en educación secundaria, por lo menos los primeros cursos de la ESO, que son cursos bastante conflictivos. Sí, es posible que haya algún centro donde la ratio no se cumpla. Creemos que en general se está cumpliendo.
no estamos contentos con la ratio que hay, nos gustaría que fuera menor por lo que estábamos diciendo antes. Si el alumno es el protagonista, indudablemente la ratio influye, porque tener muchos alumnos y tener muchos alumnos con diversidad es muy complicado. Pero bueno, aceptamos que la bajada que ha empezado vaya asegurándose, y efectivamente 25 en infantil, y el año que viene, que van a empezar con la ESO, y el año siguiente con el bachillerato, pues no colmando las expectativas que teníamos, pero creemos que sí es una bajada importante y creemos que se está cumpliendo. Lo mencionabas antes, Lorenzo. ¿Qué os parecen los nuevos decretos de atención a la diversidad y de orientación? Bueno, es unos decretos que todavía no hemos trabajado en las mesas, no se nos ha puesto encima de la mesa para la negociación. Por lo tanto, hacer una valoración de algo que desconocemos no es posible. Pero esperemos que vaya en la línea que hemos pedido, de precisamente la orientación, va en esa línea de ir para que los centros puedan tener la atención a la diversidad. Pero no se nos ha planteado todavía en la mesa sectorial ambos decretos. Sabemos que hay borradores, pero no los tenemos presentes nosotros. Sí que hay algo que ya está publicado, que de hecho se publicaba este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que es una oferta de empleo público de personal docente investigador para la Universidad de Castilla-La Mancha para el año 2016. Contempla 43 plazas. Voy a leer porque no quiero cometer errores. 20 son para profesores titulares, 3 para doctores y 20 para la promoción interna de catedráticos. ¿Son suficientes? Bueno, en la universidad mis compañeros que trabajan en ella y que ven el día a día creen que hay que hacer una inversión y un esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra universidad es una universidad joven, que tiene buenos resultados, que va creciendo, pero que hay que hacer esfuerzo en consolidar plantillas. Consolidar plantillas implica lo que nos acabas de leer, que no solamente es para el nuevo personal, sino también para consolidar los que ya están. Tener buenos profesionales de la educación en la educación universitaria dará calidad a la Universidad de Castilla-La Mancha, dará prestigio, y a partir de ahí pues yo creo que también se promocionará el desarrollo de esta comunidad, ¿no?, que es muy importante. Sí, está bien que haya más profesores, pero es verdad que en estos años de atrás se han perdido más de los que el número que tú estás diciendo de 43. Y sobre todo se han perdido porque la investigación sufrió recortes importantes, y eso hizo que, lógicamente, bajaran los proyectos de investigación y con ello el número de profesores. Está bien que haya 43, pero creemos que se necesitan más, porque efectivamente tenemos una universidad que está construyéndose y que está en el buen camino. Tiene, en los rankings que antes decíamos que existen de las universidades, pues está bien considerada. Por lo tanto, creemos que el hecho de que vayan a más está bien, pero es un poco todavía. Muy brevemente, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que me gustaría preguntaros por algo que en los últimos días se ha comentado y que además era motivo de disputa en las Cortes Regionales. El Partido Popular asegura que desde lo que llevamos de legislatura, la educación en Castilla-La Mancha está yendo a peor. Nuestro sistema educativo está situado ya como una de las comunidades en las que más está empeorando, y apuntaban datos como las tasas de abandono escolar, que están ya por encima del 22% frente a la media nacional del 19%. No sé si compartís esta visión de que el sistema está empeorando. A ver, el sistema ha vivido una crisis importante. O sea, durante más de 4 años hemos tenido una inversión cero, centros en los que no se hacían reformas, nada de inversión en las aulas, bajada del número de profesores. Bueno, no voy a relatar todos los recortes que hemos vivido. Esto se sufre, ¿no? Esto lo han vivido nuestros compañeros en los centros, en los propios edificios, todo esto. Entonces, lo que es las infraestructuras necesitan inversión, y en esto lo estamos también reclamándolo. En cuanto al abandono escolar, no es mayor que en otras ocasiones. De todas formas, o sea, es muy difícil saber los datos de cuál es el abandono escolar en Castilla-La Mancha. Es necesario invertir para que estos alumnos no se escapen del sistema. No por nosotros, que lo necesitamos, sino sobre todo por ellos y de cara a su futuro. Y en ese sentido pedimos inversión sobre todo para los alumnos que tengan alguna posibilidad de irse descolgando. Pero es curioso, Esther, que se diga eso, porque ese es el problema que tiene la educación. Algo que se hace mal después repercute por los años siguientes, y además es muy difícil de cambiar. Es decir, en los 4 años de gobierno del Partido Popular, los recortes que hubo tan tremendos
sobre todo en profesorado, que fueron 6.000 en esta región, es indudable que tenía que tener una repercusión, y la repercusión la sufriremos todavía, porque no se puede cambiar de un año para otro, independientemente de que hubiéramos metido los 6.000 profesores, que no ha sido el caso, que lógicamente demandamos que se haga, pero eso tiene una repercusión en los años siguientes. Pues quitar todos los programas de atención a la diversidad que se tenían, tiene repercusión en la atención a esos alumnos que estábamos diciendo de que son el eje de la educación. Por lo tanto, no es posible que nos digan eso, porque efectivamente ahora mismo no tenemos un sistema educativo mejor, claro que no. Lo estamos intentando mejorar entre todos para que se reviertan todos los programas que se habían quitado y todas las situaciones que se han generado conflictivas, como la bajada de los profesores. Pero indudablemente lo sufriremos todavía. Nos quedamos sin tiempo. Lorenzo Prados, Mercedes Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Pero antes de marcharnos, queremos aportarles las novedades de última hora del accidente de avión del que les venimos informando desde las 9:30 de la mañana. El alcalde de La Ceja, en Colombia, ha asegurado este martes que hay entre 25 y 27 muertos en el siniestro del aparato que viajaba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense, que se ha estrellado, recordamos, cerca del Cerro Gordo de la Unión, en el departamento de Antioquía. Previamente, las autoridades colombianas han informado de que hay al menos 6 supervivientes. Este es el dato de última hora, esos 6 supervivientes en ese accidente de avión en el que viajaban más de 80 personas. Nosotros lo dejamos aquí, les iremos dando todas las novedades al respecto a lo largo de los siguientes informativos, porque la información continúa aquí, en Castilla-La Mancha Media. Nos vemos mañana a partir de las 7:30. Muchas gracias por estar ahí.